All right, so one of the most anticipated sessions of the forum, and if you have any doubt of that, just look around the room and see how many bodies here are stuffed into the conference studio as we have, is the presidential panel. We have arrived. This is becoming a regular at the World Strategic Forum. This is really an incredible opportunity to hear directly from three individuals who have been in the arena as presidents of their respective countries. Carlos Diaz Rocio will join us once again as the moderator as we welcome Ivan Duque, former president of the Republic of Colombia, back to the stage here at the World Strategic Forum. Vicente Fox, the former president of Mexico, and Juan Guaido, the former acting president of Venezuela. To all three of you, welcome to the stage. Welcome back to the World Strategic Forum. It's me again. Just a reminder that we're going to do this session in Spanish, so there's headphones in the back so you can get all your translating services needs fulfilled. Presidente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Quiero que esto sea más que una charla, un diálogo, una conversación. Le voy a hacer una pregunta a cada uno diferente y después preguntas que quiero que todos respondan y interrumpan y sea una verdadera conversación. Ya oyeron la presentación de los presidentes, no hay que presentarlos de nuevo, todos los conocen. Es un verdadero lujo tenerlos a todos ustedes aquí. Este salón estaba casi vacío hace una media hora y ahora está repleto. Obviamente quieren oírlos, quieren aprender de sus experiencias como jefes de estados de sus respectivos países. Quiero comenzar con el presidente Duque y preguntarle de la situación en Colombia, una situación verdaderamente compleja. ¿Cómo ve la situación en Colombia en este momento, en vista de las próximas elecciones electorales? Bueno, primero, Carlos, un placer estar acá. Un saludo muy especial, querido presidente Fox, querido presidente Guaidó, y un saludo para todos. Yo creo que la situación que tiene Colombia hoy la voy a describir de esta manera. Es un gobierno profundamente ideologizado, radical, antiempresarial y con criterio de iconoclastia. Han golpeado al sector de la salud porque quieren estatizar, han golpeado al sector de energía. Acaba de salir hoy mismo una nueva resolución tratando de cambiar las condiciones contractuales del tema energético. Han golpeado al sector de energías renovables, la inversión cae, hay muy mala ejecución presupuestal y todo tema se convierte en una visión de estatismo versus iniciativa privada. ¿Eso qué hace? Incertidumbre, las empresas no están aumentando el CAPEX de inversión, están todos con presupuestos operacionales y eso se traduce en bajos niveles de crecimiento. Hoy, curiosamente, el presidente de la República celebraba un crecimiento este año del 1.6 y me parecía un poco paradójico cuando nosotros tuvimos crecimientos de más del 10% en el 2021 y dejamos el 2022 para el mes de agosto como la economía que más crecía en la OCDE. Entonces se ven esos rezagos. Y me preocupa que hay una intención del gobierno de capturar el poder electoral. Están tratando de tumbar al registrador nacional del Estado Civil, la persona encargada
del sistema electoral a través de un fallo judicial. Entonces es muy importante rodear el sistema electoral. Y de cara a las elecciones del 2026, lo que yo he venido proponiendo es que superemos lo que en algunos países se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. En el caso de la centro derecha y la derecha latinoamericana, tenemos muchas coincidencias, pero una diferencia así de pequeña genera unos abismos irreconciliables. Mientras que en el lado de la izquierda hay muchísimas diferencias, pero una pequeña coincidencia los hace monolíticos. Yo creo que hay que pensar en una gran alianza nacional republicana de cara al 2026, donde pueda haber una gran convergencia de fuerzas, llegar sólidos y ganar la próxima elección. ¿Cómo ves la posibilidad de una posible reforma constitucional para reelegirse? Petro ha tenido esa intención. Él ha tenido la intención de quedarse en el poder, lo ha dicho públicamente. Obviamente, los dos mecanismos que hoy son legítimos constitucionalmente son una asamblea constituyente o un plebiscito. Los tiempos no le dan para ninguno de los dos. Entonces, el temor que yo lo ventilé públicamente es que quisiera capturar la Corte Constitucional para tratar de buscar alguna figura traída del sombrero, de pronto no necesariamente reelección, pero sí extender el mandato presidencial y que al tener el control de la Corte Constitucional, la Corte avalara eso. Yo creo que ese temor existe, el país está muy atento frente a esto, el temor está ahí, pero yo creo que hay que ir ganando espacio. Hoy, de hecho, y yo creo que es algo positivo, la campaña presidencial se adelantó. Mucho más rápido que en otras circunstancias. Hoy tenemos un gran abanico de candidatos buenos, outsiders, personas, algunos con una formación más política, pero también con un discurso claro. Y yo creo que el reto que tenemos todos es el ego a un lado, consolidar esa gran alianza nacional republicana y ganar las elecciones en el 2026. Así es. Muchas gracias, presidente. Presidente Fox, todos saben que el presidente Fox terminó con 71 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en Los Pinos, en la jefatura de gobierno de México, y se convierte en el primer presidente no del PRI en 71 años. Una hazaña verdaderamente histórica que se consolidó con la elección de su sucesor, el presidente Calderón. Hoy México obviamente tiene un gobierno muy distinto al que dejó el presidente Fox, un gobierno de izquierda. ¿Cómo ve la situación en México? Bueno, primero muy buenas tardes a todas y todos ustedes, con un gusto de estar aquí en este foro y felicitarles porque toda la mañana han sido buenas noticias, buenas ideas, buenos caminos para alcanzar el desarrollo y ahora venimos los políticos a aguarles la fiesta. La fiesta se acabó. Porque aquí a mi izquierda tengo el que más duro ha sufrido, acá tengo uno que está en el camino y acá está uno que ya vio a dónde vamos. Todo lo que acaba de decir el presidente es cierto en México, pero allá hay cosas por suceder, en el caso nuestro ya sucedieron. Hoy hay una corriente muy amplia de esta nueva forma de hacer política fuera de los partidos políticos, esta nueva forma de hacer política sin saber cómo gobernar, esta nueva forma de hacer política que no es más que engaño, que no es más que posverdad y que es un camino nuevo para el cual hay que prepararnos, cuando menos en Latinoamérica, y la verdad es que no hemos encontrado la solución, porque de aquel lado se juega totalmente fuera de la ley, de aquel lado se juega dando dávidas, premios, donaciones, dinero para comprar votos, y de aquel lado se juegan los procesos electorales con absoluta certeza de quién va a ganar y son ellos. Entonces, tenemos enfrente un gigantesco reto para quienes creemos en la democracia, para quienes creemos en la libertad, en el respeto a los derechos humanos y sobre todo en el respeto a la ley, que eso es lo que se ha perdido
y que en México estamos ya en situación muy complicada. Se dice y hay mucha esperanza que la nueva presidenta con cara de mujer va a ser diferente. A mí que no me vengan con cuentos, quien habla de una manera, quien se expresa como se han expresado, ya sabemos a dónde van. Y por tanto es tiempo de que en Latinoamérica salgamos adelante con una lucha cultural, una lucha por ganar la posición de otros sistemas de gobierno y otras ideologías. Así que, por lo pronto, yo me quedo en esta lucha, sigo trabajando fuertemente, no solo en México, sino en lo posible en Venezuela, en lo posible en Nicaragua y en lo posible donde se han perdido esas libertades. Hay quienes nacemos con ese pensamiento y quienes vamos a morir con ese pensamiento. Presidente, en este mismo escenario, en la edición anterior de este fórum, le entregamos un premio, un reconocimiento a don Mario Vargas Llosa, quien dijo que México era la dictadura perfecta. Eso obviamente cambió con su elección en el año 2000. Hoy día, independientemente de la ideología de la presidenta, ¿es México una democracia plena? No, dejó de serlo ya. Y tenemos que rescatar al país, tenemos que trabajar fuerte por regresar a senderos y a caminos que son más productivos. Y no critico nada más por criticar ideológicamente o a personas que hoy están en gobierno. No es una socialdemocracia, no es un socialismo que juega dentro de las reglas del juego, sino es algo diferente, un fenómeno nuevo que está cambiando la cara del mundo en materia de democracia, y creo que quienes hemos callado por mucho tiempo pensando en que ya se había resuelto estas diferencias y estas alternativas ideológicas, no hay tal. Hoy tenemos este nuevo fenómeno. Y hablo así porque no veo un solo resultado en México, porque entra este presidente anterior y destruye el majestuoso aeropuerto internacional que estaba llamado a ser el más hermoso y grande en el mundo entero. Y lo destruye cuando ya iba construido al 80%, cuando ya se habían invertido más de 12,000 millones de dólares. Y simple y sencillamente tiró a la basura eso, tiró la construcción que había. Y de ahí para adelante ha sido destruir instituciones, destruir balances en el ejercicio del poder, y por tanto ya no puede uno callar, ya no puede uno dejar de ver lo que está sucediendo. Y sin embargo, lo único positivo que sigo viendo es que quizá como esta nación, ya su sociedad, su ciudadanía, sus universidades, sus empresas, sus tecnologías, ya se mueven más allá de un presidente. Y ojalá y así continúe y siga, porque si el presidente se vuelve absorbente, si vuelve a pretender encerrar a esta gran nación con unos muros y con unos océanos a los otros lados, solo está frustrando las posibilidades reales de esta nación, solo está deteniendo el progreso. Yo creo que es indispensable hacer comercio, es indispensable actuar como líder de esta nación alrededor del mundo entero, dejar el stick, el garrote del tío Sam a un lado y construir consensos, construir caminos al desarrollo que todos necesitamos desesperadamente el día de hoy. Gracias, presidente. Si la situación en Colombia es compleja, si la situación en México es compleja, no se compara con lo que está pasando en Venezuela. Una situación verdaderamente desesperante. Hace aproximadamente 5 horas tuvimos la oportunidad de tener en vivo y directo al presidente electo de Venezuela, el presidente Edmundo González, y le preguntamos sobre qué iba a pasar el próximo 10 de enero. Como todos saben, el pasado 28 de julio hubo una elección, entre comillas, en la cual Edmundo González no solamente ganó, sino arrasó con un margen más del 2-1.
Más sin embargo, el gobierno actual no ha reconocido esa victoria. El presidente electo hoy día está en España. Presidente, ¿cómo ves la situación en Venezuela? ¿Qué crees que va a pasar el próximo 10 de enero? Bueno, primero gracias Carlos por la invitación al Adam Smith Center for Economic Freedom, el esfuerzo constante para convertir a Florida, FIU, en centro de debate de la libertad, de la democracia. Gracias, presidente, el presidente Duque, un campeón por la democracia y la libertad, sin duda, desde el principio. El presidente Fox, una voz constante, coherente para la lucha de la libertad. Lo agradezco en nombre de los venezolanos públicamente. El 10 de enero quiero que lo vean como una gran oportunidad. El 28 de julio los venezolanos nuevamente dieron un testimonio de resistencia, de lucha, de valentía, de coraje, de audacia. En un juego injusto, en una elección que no fue una elección, ya estaba fraudulenta. María Corina Machado era la candidata electa por los venezolanos. Y con persecución política, persecución judicial, trataron de eliminarla, como si pudieran borrar las esperanzas de todo un pueblo. El próximo 10 es el Inauguration Day en Venezuela. Pero en Venezuela hay una dictadura, ustedes lo saben. Ya no hay margen de duda. Ya no puede haber relativización con lo que pasa en Venezuela. Eso sería revictimizarnos como sociedad y pulverizar la democracia. Le estaríamos diciendo al mundo entero, presidentes, que votar ya no es suficiente. Que demostramos que derrotamos a un dictador con, por cierto, 3-1 de los que pudieron votar. De los que pudieron votar, porque 5 millones en el exilio en edad de votar no pudieron hacerlo. Habría sido 5-1 la diferencia que demostramos, recolectando con valentía las actas. Así que debemos ver el 10 de enero como una pista de despegue. Es decir, no es un endgame, no es la fecha final para la democracia. Lo digo con cautela, pero con esperanza. Tenemos, y si lo vemos, y si utilizamos esta metáfora, tenemos una tripulación de lujo. María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, es decir, la unidad reconsolidada en Venezuela. El pueblo de Venezuela removilizado, con expectativa de cambio. Una nueva administración en los Estados Unidos que en el 2019, con audacia y con respeto a nuestra Constitución y con amigos en toda la región, como el presidente Duque, reconocieron un gobierno interino. Hoy es más sencillo, es un gobierno electo por la soberanía popular. Tenemos eso ahora. Hace falta meter gente en ese avión, la Fuerza Armada, la comunidad internacional, el reconocimiento diplomático, las sanciones. Hay que levantar las licencias otorgadas para el flujo de caja de la dictadura, el caso de la licencia, por ejemplo, de Chevron. Y no es que los venezolanos, por cierto, no queramos empresas petroleras en Venezuela, las queremos todas, con Estado de Derecho, con respeto a nuestra Constitución. Queremos precisamente reinvertir en la industria petrolera. Así que tenemos una oportunidad de oro a partir del 10 de enero, y atención con esto, a partir del 10 de enero, donde el presidente electo debe tomar posesión. Hay que proteger al presidente electo de Venezuela. Mal pudiéramos entregarlo a una dictadura, atención con esto, sin la respuesta apropiada de la comunidad internacional, que no es suficiente palmaditas en la espalda. Agradecemos las buenas intenciones y las buenas vibras en este momento, pero hay que ser responsable y acabar con la impunidad de las dictaduras, no solamente en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, que están promoviendo y generando, Carlos, como tú lo sabes, la migración más grande en la historia de este continente, la promoción del tráfico de drogas en todo el continente. Son territorios santuario para el ELN y la disidencia de la FARC, que han atentado en contra del presidente Duque, por cierto. Son territorios santuario para carteles de la droga de México, por cierto, para tráfico de dinero. Entonces no es un problema nada más de los venezolanos el 10 de enero. Es un problema de Latinoamérica para estabilizar la región. Y tengo la esperanza que con la nueva administración, que como lo dije al principio, se la jugó democráticamente, constitucionalmente y con audacia en el 2019, podemos concluir un proceso a partir del 10 de enero. Y si me preguntara el presidente electo Edmundo González Urrutia, mi consejo para el 10 de enero, vamos a llenar de gente ese avión. Tenemos un plan de ruta muy claro, diseñado con María Corina Machado en ese equipo, llenarlo de la gente correcta, de los gobiernos que necesitamos que nos acompañen, y el destino está clarito. Es democracia y libertad para Venezuela, que va a repercutir sin duda alguna en todo el continente. Porque, presidente, yo vengo del futuro, lamentablemente, pero también sabemos cómo contener y cómo tenemos que contener a estas dictaduras populistas en la región. Así que, en resumen, veo con gran optimismo no solamente
el reinicio, no de un nuevo proceso, de este proceso que hemos construido durante años en Venezuela y que el 2025 es una gran oportunidad para recuperar la democracia. Y les pido, y lo han hecho, no tengo que pedírselo porque ustedes lo han hecho, presidente Duque, presidente Fox, que nos acompañen en esta nueva etapa. Y también hay una fecha interesante para los venezolanos, el 10 de enero y también el 20 de enero y a partir del 20 de enero. El ¿Dónde presidente, venden los boletos para ese avión? Quiero uno. Ya está empezando el proceso de regreso. Presidente, tú sabes que yo he sido muy crítico de la oposición venezolana porque si bien públicamente por muchos años se ha demostrado unida, en realidad pienso yo que no ha demostrado verdadera unidad. Pero en esta ocasión yo creo que sí hay unidad. Hoy día la oposición venezolana, los líderes opositores, y por cierto quiero agradecerle públicamente a uno de esos líderes, Leopoldo López, por facilitar la entrevista con el presidente electo. Gracias a él pudimos hablar con el presidente electo esta mañana. Hoy día la oposición venezolana, no solamente la gente de calle, los líderes, ¿están unidos? Mira, veamos la oposición venezolana también como una empresa privada en Venezuela. ¿Por qué hago el paralelismo? Imagínense el desgaste que tiene hoy la empresa privada en Venezuela. Los ataques que han recibido, las expropiaciones. Los partidos políticos hoy Venezuela, atención con este número, tienen más presos políticos que Rusia, Nicaragua y Cuba sumados, incluidos el equipo de María Corina que está en la Embajada de Argentina asediados. Hoy, gracias a la primaria del 22 de octubre del 2023, el esfuerzo que se hizo para reunificar a la oposición como herramienta de lucha. Muchas veces y en otras ocasiones, Carlos, se culpaba que no salíamos de la dictadura porque no estábamos unidos. Era una excusa. Hemos estado unidos en muchas etapas, con sus errores y aciertos, que los hemos tenido sin duda alguna. Pero en este momento, y luego de la primaria, y todo lo que hemos aprendido, reunificando a la oposición por varias vías, gobernabilidad parlamentaria en el gobierno interino, que también se cometieron errores, por cierto, primaria, Asamblea Nacional la ganamos hace ya una década, movilizaciones constantes de calle, enfrentar a la dictadura, 37 atentados en mi contra, mi familia presa y gracias por la denuncia constante que lo hicieron. Hoy el mismo manual, hoy la alternativa democrática, ese requerimiento, esa base para desafiar a una dictadura, que es la unidad, la tenemos. Hoy hay unidad no solamente electoral, no solamente porque tenemos un presidente electo, sino de propósito. El cambio en Venezuela representa estabilidad en la región. El cambio en Venezuela representa no solamente rule of law, Estado de Derecho, sino oportunidad de inversión. Representa parte de la paz en Colombia. No más santuario para grupos ilegales en la región. Representa la posibilidad de una alianza estratégica energética también en la región. Imaginen esto por un segundo, hablando de la unidad en Venezuela, la unidad en América, no solamente en Latinoamérica, un continente libre desde Canadá hasta la Patagonia. La fuerza que genera eso como herramienta, no digamos de negociación, sino de 750 millones de almas en Latinoamérica, la reducción de la brecha de la pobreza, la eliminación de la migración forzada como herramienta incluso como arma, atención con esto. Hoy Maduro utiliza la migración como un arma de negociación con las potencias en el mundo, principalmente los Estados Unidos. Pretenden decir, presidente Duque, que van a llegar a un acuerdo por el tema migratorio con el presidente Trump. Y eso es lo que venden sus lobistas, como Zapatero, por ejemplo. Les quiero decir algo. Si pretenden armamentizar la migración, los seres humanos, las almas, como herramienta de chantaje, incluso en este continente, no les va a salir bien. No somos herramientas de canje. Somos seres humanos con dignidad que queremos regresar a nuestro país, sí, en democracia. Así que la mejor herramienta en este momento para la migración, para el tema energético, para el tema del futuro, se llama democracia. Se habló de it's the economy. Stupid. Durante la elección aquí se habló de que el tema fue la economía. La migración, quiero que sepan que no es about economy, no es sobre economía. Es sobre democracia, estúpido. Es decir, en este momento, en el continente, es decir, podemos lograr la causa del problema a través de promover, como ya lo hizo el presidente Trump en su momento en el 2019, y debo repetirlo porque fue promotor de esto, la democracia en el continente. Pregunta para todos y ahora conversemos, no solamente cada uno. Obviamente yo veo a Latinoamérica
desde el punto de vista de alguien que ha estado involucrado en la política de Estados Unidos. ¿Qué debería hacer Estados Unidos para de nuevo tomar el liderazgo que creo yo, de manera muy humilde, ha perdido en estos años? Si le pudieran dar un consejo a la nueva administración para priorizar a la América Latina, para prestarle atención a la América Latina, ¿qué debería hacer Estados Unidos? Yo diría lo siguiente. Ese lema de la campaña de Make America Great Again, America no se va a hacer great again sin hacer The Americas great. Y para que The Americas Great funcione, hay que pensar en un legado de estos 4 años que sea indiscutible. Y el primer legado es dejar una región libre de dictaduras. Ese tiene que ser un propósito estructural. Porque si no hay una ambición diplomática en fortalecer lo que más nos une en este hemisferio, que es la democracia, yo creo que quedaría una deuda pendiente. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, antes de llegar allá al cómo, segundo tema que es importante. Han tratado de vender los dictadores y particularmente Maduro que lo que genera la migración son las sanciones. No, lo que genera la crisis migratoria es la dictadura, la destrucción de las libertades, del aparato económico, de la prensa libre. Entonces, defender esa democracia es esencial. Seguridad. La seguridad hay que verla como un bien público y un valor democrático. ¿Y dónde está el problema de inseguridad? En los regímenes que son permisivos con el narcotráfico. Esa política de abrazos, no balazos, esa política que hemos visto en Venezuela complaciente con los grupos terroristas, la política que estamos viendo también en Nicaragua de facilitar el tránsito de drogas, y una Cuba que lo que sigue teniendo es una dictadura de la peor calaña y la protección del régimen de Maduro. Entonces, al objetivo de una región libre de dictaduras tiene que ser acabar con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo ocurre eso? Creo que hay 3 cosas que tienen que pasar rápidamente. La primera, ya no hay argumento para más dilación por parte de la Corte Penal Internacional. Así como han tratado de obrar muy rápido en otros casos, sin justificaciones, tienen toda la evidencia para dictarle una orden de arresto a Nicolás Maduro lo más pronto posible. Segundo, en Estados Unidos hay que aumentar la recompensa por Maduro, por Diosdado, por Tarek, por toda esa cúpula del cartel de los soles en Venezuela. Y tercero, de cara al 10 de enero, tiene que haber un mensaje del hemisferio y particularmente también de los Estados Unidos de decirle a las fuerzas militares y de policía: hay un presidente legítimo que se llama Edmundo González, con evidencia, con actas recabadas por miles de heroicos testigos electorales, y ustedes tienen que ubicarse en el lado correcto de la historia. Si se ubican en el lado correcto de la historia y facilitan la posesión del presidente legítimo y que empiece el restablecimiento de la democracia, ustedes tendrán una oportunidad. De lo contrario, tendrán que arreciarse las sanciones individuales a ellos, a sus familias y a sus patrimonios. Y no puede haber más agua tibia, tiene que ser con total presión. Y lo último que voy a decir también acá es: hay que recuperar la institucionalidad hemisférica para que se pronuncie de manera categórica. Eso implica que el sistema interamericano, a través de la Comisión, de la Corte y de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, ejerza una vocería de toda una región que quiere ver el fin de esas 3 dictaduras: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ese es el mejor legado para hacer The Americas Great. De lo contrario, nos quedaremos en diplomacia melíflua. En esas 3 recomendaciones extraordinarias no hay nada que tenga que ver con una posible opción militar. ¿Fuera de la mesa? Es que la opción militar hay que verla desde la perspectiva interna, Carlos. Es que la opción militar tiene que ser que las fuerzas militares y de policía de Venezuela se pongan del lado de la Constitución con el presidente legítimo. ¿Y por qué lo quiero decir de esa manera tan clara? Porque ya no hay argumentos para evadirlo. Juan lo sabe, hace 4 años, Juan, ¿por qué fue reconocido? Mucha gente ni siquiera se acuerda por qué fue reconocido Juan Guaidó.
Maduro se robó las elecciones en mayo del 18. Y al robarse las elecciones, cuando se crea el Grupo de Lima y la mayoría de países no reconocen el resultado, la asamblea que había ganado las elecciones legítimamente lo nombra el presidente interino el día en el que Maduro pretendía volverse a posicionar y logramos la mayor movilización diplomática que haya visto este hemisferio para aislar a ese régimen. Hoy no estaríamos donde estamos si no hubiera una actitud valerosa de personas como Juan Guaidó. En este caso, María Corina Machado, que es experta en control electoral, consiguió más del 83% de las actas que hoy son públicas, porque la dictadura ha dicho que tiene las actas, nunca las pudo mostrar porque las actas reales son las que hoy se conocen. Entonces las fuerzas militares y de policía de Venezuela no tienen una opción distinta. O se ubican del lado de la democracia o tienen que recibir sanciones ejemplarizantes. Y voy a decirlo, el 10 de enero tiene que ser una gran movilización nacional, pero también internacional, para reclamar el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Si somos inferiores a ese reto, no seremos vencedores. Presidente Fox o Guaidó, ¿algo que quieran añadir? Sí, yo creo que estamos frente al ejercicio de varias alternativas y no me refiero específicamente al caso Venezuela, sino al caso de cómo ganamos globalmente una etapa virtuosa, una etapa de desarrollo como tuvimos de por allá de los 90 hasta el 2010 o un poco más. Una etapa virtuosa de desarrollo donde se lograron millones y millones más de clases medias en el mundo. Se lograron millones y millones más de titulados en universidades. Ganamos todos los aquí presentes y los ausentes, ganamos cerca de 20 años de vida más para cada uno de nosotros. Entonces, una ofensiva como el original espíritu de los Estados Unidos, con el liderazgo de los padres fundadores, con las estrategias y los caminos que ellos pusieron en marcha, logró la presencia de las corporaciones americanas, logró la presencia de las universidades americanas con su enorme calidad y todas las partes buenas que esta nación tiene salieron al mundo a mostrar un camino. Quiero platicarles una pequeña historia. Allá en Canadá nos reunimos todos los presidentes, primeros ministros de América Latina y de Norteamérica. Y el presidente Bush, 43, llevó una propuesta que puso en la mesa que era lograr un acuerdo continental de libre comercio como un gran instrumento de desarrollo, como fue el instrumento de desarrollo de NAFTA, del Acuerdo de Norteamérica, y que lo aceptamos unánimemente todos los naciones del continente. Y hubo un disidente, hubo solo una persona que ahí mismo en el lugar se puso en contra, y fue precisamente Hugo Chávez. Discúlpenos, siempre lo hemos enfrentado. Y eso dio al traste una iniciativa espectacularmente buena, porque yo creo que traer el desarrollo, provocar el crecimiento, hacerlo con buena voluntad, hacerlo con sentido democrático, libertario, de respeto a derechos humanos, sería la gran ofensiva. Pero este país se ha retraído, hoy quieren cerrarse y no hacer comercio, cuando el éxito de esta nación vino del comercio y del intercambio con todo el resto de las naciones del mundo. Y hoy, porque China se pone a vender automóviles en México, molesta a esta nación. Bueno, hay que aceptar que es una competencia más, hay que enfrentar la competencia en términos de competencia, y me parece pues que alrededor de la gestión económica puede estar la solución de estos problemas que vamos en camino, porque si no nos quedamos en microesfuerzos macro desintegrados. Nos hace falta integrar el esfuerzo en una dirección de gran convencimiento para todo el mundo y que nos permita
sumar y sumar y sumar ciudadanía para lograr ese propósito. Yo creo que en México ya pasamos a la segunda vuelta, el segundo término de los 6 años que estuvo el presidente anterior destruyendo la nación. Ahora estamos ya en el segundo parte del partido. Y desgraciadamente, entre más se enraiza, entre más controla el poder, entre más controla las elecciones, va a ser tanto más difícil terminar con esa situación. Y yo creo firmemente en liderazgos, y aquí en esta mesa hay liderazgos, en el mundo hay liderazgos, en nuestras naciones hay liderazgos. Un líder con convicción, con visión, con propósito, puede cambiar por sí solo el mundo entero. Entonces, esos liderazgos ya aparecieron ahí en Venezuela, ya empezaron a abrir el muro, empezar a destruirlo. Tanto aquí mi presidente Guaidó como mi genial lideresa María Corina Machado, que es la libertadora de Venezuela, y las cosas van a tener que suceder, pero vamos a tener que estar todos ahí cobijando a estos héroes y cobijando a las personas que están dentro de esa nación en dictadura. A todas y todos los venezolanos de fuera, su presencia es indispensable. No buscar la comodidad acá afuera, sino salvar a la nación para poder regresar a la nación y poder regresar a la patria. 3 cosas. Uno, mi expectativa, los hechos y lo que amablemente sugeriría para una nueva sociedad americana. Es decir, una integración basada en respeto, economía, por supuesto, democracia y derechos. Expectativa, obviamente, lograr la integración plena de América, tomar como prioridad América Latina, 750 millones de almas, los principales assets del mundo entero, no solamente hablando de energía, minerales, comida, turismo, talento humano. Es decir, hay un potencial enorme en Latinoamérica de crecimiento, de expansión. Mi expectativa es ir a una sociedad estratégica, obviamente con los Estados Unidos. Los hechos, Marco Rubio, nominado secretario de Estado, Landó, nominado subsecretario. Es decir, hay un mensaje, un statement de la nueva administración enfocando a Latinoamérica. Hay una gran oportunidad entonces. De cara a cómo establecer y mejorar esto, ya en parte lo decían tanto el presidente Hugo como el presidente Fox. Primero, hay que eliminar las dictaduras de la región. Regime change. Solamente en democracia puede prosperar la vida, la economía, la gente, los derechos. Solamente en democracia. Seguridad, crimen organizado. Hay que atender lo que representa el crimen organizado, no solamente en Venezuela como base estratégica, sino en la región como palanca, y casi la han weaponized este tipo de regímenes para tener negociaciones diferentes con Irán, con Rusia, con China. Hay que equilibrar, detener la influencia china para poder equilibrar a través de competencia, es decir, a través de inversión, a través de presencia, a través de promoción de las empresas americanas. Nearshoring ha hablado, por ejemplo, muchísimo, por cierto, nuestro amigo el embajador Green, con respecto a Latinoamérica. Y eso puede pasar rápidamente. Y aquí el reto va a ser en el corto plazo, cómo entonces multiplicamos, y las dije en orden, por cierto. Creo que sin Estado de Derecho, sin democracia, sin estabilidad en la región, va a ser imposible enfrentar el crimen organizado cuando tiene una base estratégica no solamente de América Latina, sino, insisto, de Irán, Hezbollah, Rusia, China, en el centro de América. Es decir, y todo lo que representa para nosotros. La gran oportunidad, y no lo voy a repetir, al principio lo dije, un presidente electo, una sociedad que resiste, y la disposición de los venezolanos de terminar lo que, insisto, empezamos en el 2019. De terminar un proceso muy largo, muy doloroso, muy sufrido, que hoy en todo el continente lo están viendo. Se habla del Tren de Aragua, el TDA, por cierto.
para que lo pongamos en dimensión, organización delictiva, criminal, que ocupó centimetraje durante la campaña presidencial en los Estados Unidos. El Tren de Aragua es una franquicia operativa del Cartel de los Soles que nombraba el presidente Duque. El holding de esa corporación criminal es el Cartel de los Soles, que su jefe es Nicolás Maduro. Y la franquicia operativa es una de las franquicias operativas, el Tren de Aragua, para tercerizar la violencia e, insisto, penetrar de manera delincuencial el continente entero. Así que la potencialidad, y emociona, porque sí siento, y hablando de expectativa, estamos en el alumbramiento de una nueva relación en América Latina con la posibilidad de la democracia en el continente, pero hay que hacerlo prioridad. De nuevo, los hechos, el statement. Como expectativa veo al nuevo secretario de Estado, al subsecretario de Estado y líderes que continúan llevando la voz más allá de sus fronteras, como el presidente Duque con el tema climático. Lo agradezco, presidente, y con el tema de la democracia, por supuesto, en Venezuela ha sido un campeón. Y el presidente Fox, que ahora es Senior Fellow en la universidad, y agradezco que está más activo que nunca también. De nuevo, y no voy a dejar de decirlo, 10 de enero, y que todos se conviertan en multiplicadores de la posibilidad de ese renacimiento de la libertad y la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Una pregunta más, y si las respuestas son breves, me gustaría darle la oportunidad a gente del público que haga sus preguntas para que no sea solamente yo el que pregunta. Una crítica, y no a ustedes, sino a muchos de sus colegas. El primer ministro británico, Winston Churchill, dijo en su momento que la democracia era el peor sistema, excepto por todos los demás. Tenía mucha razón, es un sistema que no es imperfecto, pero es lo mejor que tenemos. Pero para que la democracia funcione, el ciudadano de calle tiene que sentir que da resultados. Y un gran problema que vemos en gobiernos liderados por líderes serios, respetables, electos democráticamente, muchos de ellos de centro derecha, es que comunican muy mal, no enfatizan la narrativa, mientras que los líderes de izquierda comunican muy bien, tienen una narrativa persuasiva, venden muy bien. ¿Cómo podemos hacer para que aquellos líderes serios, respetables, se enfoquen un poquito más en la narrativa, en el relato, en la comunicación, y un poquito menos en el diseño de la política pública, que es importantísimo, obviamente, pero darle más énfasis al comunicar? Porque si el ciudadano no siente que su gobierno le da resultados, el plan de gobierno puede ser excepcional, pero no va a vender. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo quiero, con la amistad y obviamente el respeto que me merece mi buen amigo Carlos Díaz, tengo ahí un disenso con el preludio de la pregunta, porque hace aproximadamente unos 7 meses estaba en la Universidad de Oxford y me invitaron al Centro de Estudios Latinoamericanos, y entonces empieza la tristeza latinoamericana, ¿no? Siempre nosotros solemos pobretearnos, como decimos. Y yo les dije, mire, tomemos los últimos 30 años de América Latina. América Latina ha aumentado el promedio de vida, ha expandido la clase media, ha logrado la mayor cobertura en educación, en salud, en agua y saneamiento, ha reducido la mortalidad al nacer, ha logrado el mayor número de exportaciones como producto del PIB o como parte del PIB, ha logrado la mayor inversión histórica en infraestructura. Es decir, resultado por resultado en términos de desarrollo humano y de mejora de las condiciones sociales es indiscutible. Entonces, en mi discrepancia, ¿dónde va? Es que hoy hay un fenómeno en América Latina que se llama posverdad, populismo y polarización, que es la combinación que buscan los que se denominan progresistas, que en realidad lo que son es pobrecistas, porque han empobrecido a sus países cuando los gobiernan, y ellos en la narrativa es la narrativa de la destrucción, y hacen una coalición que les sirve al propósito de la destrucción. ¿Cómo la estructuran? Con los sindicatos de maestros, que se apoderan del sistema educativo y que, por ejemplo, en el caso de Chile, le vendieron a la juventud durante 10 años que todo estaba mal. Y resulta que los resultados de Chile, después del último gobierno de Sebastián Piñera, son absolutamente desastrosos, pero ahí sí no salen a decir absolutamente nada porque son partícipes de esa destrucción. Yo creo que lo que necesitamos hoy
es que quienes defendemos la economía de mercado, quienes defendemos la democracia, integremos una coalición con los medios de comunicación, con los empresarios y no tengamos una actitud vergonzante para defender los principios de un capitalismo que realmente es capaz de generar oportunidades sociales cuando hace inversiones serias y ganar la discusión en el mensaje bajo la evidencia. Y yo creo que es allí donde tenemos que dar la batalla de manera exitosa. Vuelvo a lo que les dije la primera vez, el narcisismo de las pequeñas diferencias. En la derecha y el centro derecha latinoamericano estamos llenos de divisiones por cosas así de pequeñas y por grandes egos. La izquierda se unifica en torno a cosas minúsculas. Hoy o recuperamos un sentido sin egos de la defensa de la libertad económica, de la democracia y de la defensa de los resultados alcanzados en democracia, o le vamos a seguir sirviendo en bandeja de plata a los que abogan por la destrucción. Ese es el reto. Y estoy totalmente de acuerdo, pero mientras todos esos índices han mejorado en esos 30 años, hoy tenemos a 2 dictaduras que hace 30 años no teníamos en la región. Y yo creo que la tenemos porque pueden vender bien, tienen buena narrativa. Pero no solamente es porque comunicaron bien, es también porque en el hemisferio se acabaron también las voces que son capaces de defender y llamar las cosas por su nombre. Voy a decir algo muy concreto. Cuando Noriega le robó las elecciones a Guillermo Endara, Estados Unidos estuvo ahí para restablecer la democracia en Panamá y le permitió a Panamá recuperar la democracia. Opción militar. Entonces, sí, Parejo. y si esa opción en ese momento se utilizó era porque en ese momento era la única opción que se veía. Pero a lo que voy es, necesitamos unos Estados Unidos que también entiendan que la libre determinación de los pueblos no es la libre determinación de los tiranos y que cuando aparezca una tiranía se requiere también una gran coalición en defensa irrestricta de la democracia. Ahí solamente quería agregar, con lo que ustedes estoy absolutamente de acuerdo, que la aparición de tiranía o su permanencia ahí tiene que ver más con la impunidad y las armas en su accionar. Que incluso lo que representa hoy la posverdad, lo que representa la hiperpolarización que amenaza la democracia, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, y lo que representa el populismo para accesar o hacerte de un mercado electoral, para hacerte del poder vía democrática, para sencillamente, como sucede también en parte en México, quedarte con el poder. Así que lo que no podemos permitir es la impunidad en el accionar. Y a través del rule of law, yo creo que evaluar opciones y cómo mejorarlas. Es decir, y con esto le doy la palabra, disculpe, presidente Fox. Miren, del 2019 a la fecha, en Venezuela, un movimiento prodemocrático, enfrentando una dictadura, logramos lo que logramos y llegamos hasta aquí. Es decir, un presidente electo que, como decía el presidente Duque, lo logramos por un esfuerzo y sacrificio de miles. Con María Corina hoy resistiendo en terreno, con Edmundo González. Ahora, creo que también hay un debate importante de cara a la recuperación de la democracia, que es distinto a protegerla. Parte de lo que hacemos en el Democracy iLab también en el centro. Cómo recuperar efectivamente la democracia en países que la perdieron, como el caso de Venezuela. ¿Y qué nos falta? Es decir, logramos el reconocimiento diplomático, el cerco diplomático, como lo denominó efectiva y exitosamente el presidente Duque. Las sanciones targetizadas o focalizadas en enablers económicos que sostienen a la dictadura, como la detención de Alex Saab, la recompensa a un dictador, a sus enablers también. Ahora, la gran pregunta hoy, no solamente para Latinoamérica, Bielorrusia, otras partes del mundo, ¿cuál es ese extra mile? ¿Qué es eso que hoy nos falta para terminar de echar al traste? Y sí tiene que ver con esto es lenguaje, por cierto, de no violencia, Gandhi, Mandela, no me malinterpreten, la amenaza creíble. Es decir, esos dictadores también tienen que sentir miedo de actuar con lo que ellos creyeran impunidad, y debe existir realmente una línea roja para detener el horror cuando hay presos políticos torturados, asesinados, migración masiva, delincuencia organizada, entre otros. Presidente. Bien, ahora me voy a permitir ir al mea culpa, nuestra culpa. Nosotros les hemos proveído a estos farsantes, mentirosos, buscadores del poder por el poder, la ciudadanía pobre. En México hay un clarísimo divide. La mitad de los que no tienen son 100% de ellos. La mitad de los que tienen normalmente están en nuestro pensamiento. Reconozcámoslo. En Latinoamérica hemos fracasado
rotundamente, en general, las suficientes clases medias ilustradas. Y me pongo en el papel y me hago mi mea culpa. Yo todavía pienso que hemos perdido el tiempo y la batalla del tiempo en lograr esas clases medias ilustradas. Porque donde no hay clases medias y hay pobreza extrema, donde no hay educación de mediana calidad, hay esas faltas que nos han llevado a esta situación. Yo, si hoy volviera a ser presidente de México, tendría la sola y única convicción de cómo hacer más por ese 50% que no tiene muchas veces lo necesario, o que sobre todo la peor de todas las distribuciones que tenemos es la distribución en la educación. Hay mucho más falla en nuestra manera de educar, de informar, de crecer ciudadanía y de lograr líderes con capacidad de transformar. Es fatal en América Latina. Este drive del que estamos pensando ahora sí puede empezar por remover los dictadores y las dictaduras, pero tiene que empezar con una gigantesca cruzada de educación, porque solo hay una manera de cambiar una nación en una generación, y es con educación. Entonces, ahí hay que meter el acelerador a fondo, ahí hay que lograr resultados urgentes. Hoy la tecnología nos da esas capacidades, nos da esas posibilidades de hacer la gran revolución educativa a través de toda América Latina. No se nos olvide, somos junto con África el continente más rezagado, Latinoamérica, y somos junto con África los más bajos niveles educativos del mundo. Asia nos puso el ejemplo, nos puso cómo elevar niveles educativos, inclusive en China, que no hay la democracia, ha logrado superar el crecimiento económico con pasos gigantescos hacia adelante. Entonces, hay que reconocer también que estos dictadores, que estos populistas, que estos malos políticos llegaron al poder por nuestras deficiencias. Y por eso mi agradecimiento personal a ustedes tres por aceptar la invitación del centro para que ayuden a educar y a inspirar a las futuras generaciones. Ya se acabó el tiempo, pero voy a pedir que reseteen el reloj un poquito más, porque no podemos terminar sin que el público tenga la oportunidad de hacer, digamos, 2 preguntas si las respuestas son breves. Las luces están intensas, así que no puedo ver bien, pero veo aquí hay una aquí y una aquí. Vamos. Una y una. Uy, hay muchísimas preguntas. Buenas ¿Dicen tardes. su nombre, por favor? Mi nombre es Daniel Valdivia, soy peruano y esta pregunta es para el presidente Fox. Se escucha mucho en los medios echarle la culpa a México como el gateway para la droga que entra a Estados Unidos. Se escucha mucho ruido en esa parte de la historia. Sin embargo, muy poco se escucha sobre la parte del consumo. Y en mi opinión, pienso que si se elimina el consumo, si Estados Unidos fuera capaz de eliminar el consumo, simplemente no habría incentivo para traer drogas del extranjero. Como peruano que soy, también se le echa la culpa a Perú por producir la droga, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podría decir sobre la parte del consumo? ¿Qué se puede hacer en ese departamento para alzar la voz en esa idea? Gracias. Te doy la razón al 100%, pero Estados Unidos prefiere atacar la producción, atacar la oferta y no hacer lo suficiente en el consumo aquí adentro. Yo creo que este debe ser un mensaje para Trump, porque de alguna manera quiere ir con el garrote allá a Latinoamérica a frenar, a parar eso. Yo creo que en buena medida hay que detener aquí, porque en México nos preguntamos todos los días, ¿qué pasa cuando la droga, el fentanilo, cruza la frontera? ¿Quién lo trae a Miami? ¿Quién lo lleva a Washington? ¿Quién lo lleva a Nueva York? ¿Quién lo lleva a ¿Quiénes son esos distribuidores? ¿Quiénes son los que hacen llegar la
droga a los consumidores. Entonces, no hay suficiente esfuerzo acá en ese sentido de concentrar el esfuerzo en detener la demanda y, claro, hay que hacer también la tarea de el supply side. México, ni somos grandes consumidores de droga, ni somos grandes productores de droga, y sin embargo somos el lugar de tránsito, la mitad del camino. Y esto ha ido contaminando fuertemente el consumo también dentro de México, porque droga que se detiene, droga que se queda en México, y ahí la promocionan a precios muy baratos. Entonces, tiene que ser una acción coordinada, una acción muy bien estandarizada de todo mundo, y solo la creencia democrática, la creencia en la libertad, nos va a permitir hacer ese tipo de esfuerzos. Regreso, a mí me sorprendió más que a cualquier otro presidente latinoamericano la propuesta que llegó el presidente Bush 43 allá a Canadá. Él fue el que propuso hacer un gran acuerdo de libre comercio y empezar a jalar la carreta juntos, empezar a compartir la ideología de la libertad, de la libre economía, del comercio. Y todo eso no se puede detener en áreas de una América fuerte, una América ganadora. Tiene que ser, como ya lo dijo el presidente, tiene que ser las Américas, toda América y ojalá todo el mundo. Porque al final tú puedes construir el muro más grande que se te ocurra, el más alto, una persona con hambre lo va a saltar. Y tú puedes construir el río con más agua que ninguno y el que está con hambre encontrará cómo nadar y cómo cruzar. La migración no se puede detener con prohibiciones, con muros o agarrotazos. Tenemos que tener un diálogo profundo y encontrar la manera de conciliar intereses y la manera de resolver ese problema que es el problema de hoy y el problema del futuro. La migración ilegal no se puede detener, pero se puede controlar y minimizar, que es lo que quiere Estados Unidos. Última pregunta. Gracias. Soy Paola Isa con el gobierno del condado de Broward, el segundo más grande condado. Trabajo en el gobierno y es mi pregunta estratégica. Ahora estamos trabajando una estrategia triangular para atraer Europa, Asia y África, que está creciendo, y también Middle East con India, para conectarse con el sur de Florida y promover Latinoamérica y los Caribes. ¿Cuáles son sus ideas para que trabajamos juntos, Latinoamérica, con el sur de la Florida, para atraer inversión de esos continentes? Gracias. Para los tres. A ver, yo quiero hacer este énfasis. Si hay un estado de los Estados Unidos que sabe la importancia de América Latina, es el estado de la Florida. No solamente es la punta de llegada de una gran cantidad de comercio, sino también de turistas y de inversionistas también latinoamericanos que están llegando a este estado. Entonces, yo, por ejemplo, le pido a muchas personas que reflexionen sobre cómo el comercio latinoamericano ayuda no solamente al estado de la Florida, sino también a toda la costa este, por dar un ejemplo. Colombia exporta flores, es el mayor exportador de flores en este hemisferio hacia los Estados Unidos y las flores colombianas llegan por la Florida. Y muchos camiones se llenan esos camiones con el termoquín prendido a 75 centavos la tonelada métrica para subir por toda la costa este y después bajan con el termoquín apagado a 25 centavos de dólar la tonelada métrica, garantizando toda la economía de la logística o una buena parte en el estado de la Florida. Entonces, yo creo que hay que ver esta región en ese sentido estratégico y coincido con lo que decía el presidente Fox también. El nearshoring no es sencillamente poner negocios en América Latina. El nearshoring es salir de otras regiones donde hay autoritarismo, incertidumbre, opresión, trabajo esclavizante para los niños, baja normatividad laboral, bajos estándares ambientales, a una región
que tiene mejores estándares laborales en términos de compromisos internacionales que los que hay en otros lugares del mundo, con la posibilidad de estar cerca al mercado y también de generar empleo bajo cadenas de valor agregado estructurales. Ese nearshoring puede llegar a traer la inversión necesaria para también generar los incentivos de permanecer en los países. ¿Por qué migran muchas personas? No es por gusto. El que está dispuesto a cruzar la frontera ilegalmente lo hace porque está en situación famélica, muchas veces de hambre, que lo ha perdido todo. Y al cruzar se multiplica por el tipo de cambio. Si la inversión llega a los países, genera empleo y genera además esos ingresos que están dolarizados por el trabajo de comercio integrado entre Latinoamérica y los Estados Unidos, estaremos desarrollando los mejores incentivos. Y quiero decirlo, el Estado que mejor puede hablar del talento, la capacidad, el comercio y la industria de América Latina para hacer un gana-gana es el Estado de la Florida. Ojalá Sin duda se alguna. conozca en todos los Estados Unidos. ¿Algún otro comentario? ¿No? No, muy breve. Yo tengo hoy es 11 de diciembre, tengo 19 meses y 16 días ya en el sur de la Florida. Como ustedes saben, forzado al exilio producto de la dictadura. Pero estar aquí también me ha brindado la oportunidad de ver la diversidad cultural, lo que ha sido la integración efectiva de una comunidad latina que no solamente hoy está viendo parte de esto incluso políticamente, lo hablaba hace poco el secretario de Estado de Ascendencia, por primera vez en la historia latina. Así que la oportunidad que está brindando a nivel de diversidad cultural, la plaza que genera hoy, como le llamo yo, la capital cultural de alguna manera hoy de América Latina, que ha concentrado, hay un espacio enorme para la promoción de democracia, para la promoción de libertad, para integración económica en la región rápida, además, no solamente por el puerto y la cercanía que tiene con la región a nivel estratégico y obviamente cómo puede conectar esto con lo que son los otros continentes. Creo que ahí hay un vaso conductor directo, pero precisamente por lo que tenemos que trabajar en América Latina, por el Estado de Derecho, por la confianza que existe en la economía. Luego trasladar esto a la región, luego trasladar esto como aprendizaje adquirido a los migrantes, a la integración plena de los migrantes, al control fronterizo. Es interesante también diferenciar de lo que ha sido la integración migratoria al control fronterizo, que es parte de la criminalidad que ha generado por parte de delincuentes, no de migrantes vulnerables que están buscando una oportunidad producto de dictaduras u otra cosa. Así que creo que hay una oportunidad de oro para la Florida, para el sur de la Florida, de integrar Latinoamérica con el resto del mundo y convertirse además entonces en un hub precisamente global. Como se han dado cuenta, podemos estar horas conversando. Quedaron muchas preguntas del público. Lo bueno es que tenemos a estos tres extraordinarios líderes en el centro. El presidente Guaidó mencionó brevemente el Democracy Innovation Lab, el laboratorio de la innovación de la democracia que él dirige en el centro. Una gran iniciativa no solamente para defender la democracia, ¿no?, sino para hacer todo lo posible por luchar por ella y obviamente para recuperar la democracia en aquellos países que la han perdido. El presidente Duque dirige un programa del medio ambiente y el libre mercado para buscar soluciones de libre mercado para mejorar el medio ambiente, un tema que no pudimos conversar esta tarde. Y estamos en negociaciones con el presidente Fox para ver cómo lo mantenemos involucrado y hacer cosas también con el Centro Fox. Así que van a estar aquí, espero muchas veces más. No son los únicos tres líderes en este salón. Obviamente no hay espacio para darles la palabra, pero tenemos a muchísimos exfuncionarios públicos de Estados Unidos y de la América Latina. No puedo verlos a todos, pero puedo ver a la ex ministra de Gobierno del Ecuador, al ex fiscal general de Colombia, a la ex directora de prensa de la Casa Blanca, de medios de prensa de la Casa Blanca, a la ex embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana y probablemente hay 3 o 4 más que no he visto, pero muchísimas gracias a todos ustedes por su servicio, gracias a ustedes, presidente, por su liderazgo en Colombia, México y Venezuela. Y gracias a todos ustedes por venir a este foro. Gracias. Nos vemos el 10 de enero. Compren el boleto para el 10 de enero.